facial de implantodoncia, y es autor también del libro que ustedes ven en pantalla, Aumentos Óseos, que como Claudio dice, ya está en camino el próximo hijo, la segunda edición del libro. Claudio, bienvenido al Perú y te dejamos con la palabra, ¿no? Gracias por Gracias. acompañarnos y gracias también a todos ustedes, estimados colegas, por esta oportunidad a través del apoyo también que recibimos del Grupo Grois de Río Branco de Brasil, ¿no? Bienvenido, Claudio. Gracias. Buenas noches con todo, un gusto muy grande estar acá. Me gustaría agradecer entonces al doctor Botetano por la invitación, por todo el cariño que siempre hay con nosotros. Es siempre un gusto participar de esos eventos. Me gusta mucho compartir mi experiencia, la parte clínica, la parte científica. Entonces hoy estoy muy a voluntad porque estoy cerca de un gran amigo que es el doctor Botetano. Muchas gracias una vez más. Agradezco también a cada uno de ustedes por la presencia, por estar acá para mirar en algunos casos, una parte de mi experiencia clínica y también de la parte científica que voy a compartir con ustedes en esta noche. Bueno, el tema que voy a hablar es implantología actual. Entonces, verdaderamente voy a hablar de un poco de todo, básicamente, de la parte de implantología. Bien, cuando hablamos entonces de la implantología actual o implantología contemporánea, estamos hablando de una implantología que cambia la vida del paciente, o sea, es básicamente la realización de un sueño. Cuando llega a mí un paciente que perdió todos sus dientes, por ejemplo, hace 20 años, 30 años, 40 años, este paciente tiene un sueño de tener nuevamente una rehabilitación para que pueda tener una mejor estética, una mejor alimentación, una mejor mastigación, una mejor fonética, o sea, son varios aspectos que van a mejorar a través de una rehabilitación con implantes dentarios. Entonces, la rehabilitación con implantes dentarios es la realización de un sueño para nuestro paciente. Pero si nosotros miramos en el pasado, a varios años, por ejemplo, en Brasil, la implantología empezó a los años 90, más o menos, se llegó los implantes acá en Brasil, pero si miramos eso, muchas veces vamos a encontrar que a implantología ha tenido muchos fracasos también, como casos como este que encontramos en las redes sociales. Mire, implantes muy pegados, implantes acostados, implantes en el seno maxilar, implantes en la fosa nasal. Acá un otro caso de implantes fora de la posición, un implante muy vestibularizado, ¿sí? E implantes muy pegados, muy palatinizados, implantes muy fuera de la posición, ¿sí? Eh, Al final de estes tratamentos con implantes, se quedava rehabilitaciones así. O sea, algo que no es el sueño del paciente. Por el contrario, algo que es una desgracia el resultado final para el paciente, ¿sí? O también un caso como ese acá, mire, el tamaño de las coronas finalizadas en la rehabilitación. O sea, la implantología realiza el sueño del paciente. Sin duda, es la mejor opción para hacer la reposición de un diente que el paciente ha perdido. Pero la implantología necesita planificación y una planificación muy adecuada, lo que llamamos planificación inversa o planificación reversa. ¿Por qué? Eu sempre hablo a mis alumnos, ¿sí? Poner implante, instalar implante, qualquer uno lo instala, pero tu paciente no te busca solo por la parte quirúrgica, por la instalación del implante. Su paciente verdaderamente te busca por la rehabilitación protésica. Y para que tengas una buena rehabilitación protésica, necesita que tu implante esté posicionado em um local adequado. Se tu implante está fora da posição, seja muito vestibularizado, seja muito palatinizado, por exemplo, muitas vezes não vas a poder entregar a tu paciente
una corona adecuada, una corona estética, una corona funcional, una corona satisfactoria para su paciente. Entonces, la implantología sin duda es la especialidad que tiene la capacidad de realizar nuevamente el sueño del paciente. Pero, si no hiciéramos una excelente planificación, probablemente el sueño va a tener un pesadelo al final del tratamiento. ¿Sí? Y estos casos, estas imágenes que les mostré hasta ahora, son algunos de los ejemplos. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se pasó en los últimos años que podemos entregar a nuestros pacientes un resultado muy mejor, un resultado excelente? Es este que es mi objetivo en esta noche, para que comprendan cómo miramos la implantología actualmente para tenermos resultados muy mejores, para tenermos verdadera realización del sueño del paciente. La primera cosa que me gustaría de hablar es que la implantología hoy tiene un enfoque en lo que llamamos preservación alveolar. ¿Qué es preservación alveolar? Cuando el paciente tiene el diente. O sea, muchos pacientes cuando llegan a mi clínica, cuando llegan acá a mi centro de especialidad, acá en Rio Branco, el paciente tiene el diente en la boca. Y yo me habla, doctor Claudio, yo necesito sacar mi diente porque tiene una fractura radicular, porque tiene un quiste apical muy grande, porque tiene una imposibilidad de hacer nuevamente la endodoncia, porque tiene una reabsorción interna, porque tiene una carie muy profunda. O sea, son varios los motivos que llevan al paciente a necesitar sacar el diente. Y el paciente me habla, deseo sacar el diente y poner un implante. ¿Cómo me puedes ayudar? Básicamente, tengo que sacar el diente y hacer algo en este alvéolo, ¿sí? Porque si yo simplemente solo sacar ese diente y no hacer nada, en un periodo de 2 a 3 meses, básicamente, hay colapsado toda la estructura alveolar. El hueso alrededor del diente es el hueso que llamamos hueso alveolar. Este hueso solo existe por la presencia de los dientes. Si ustedes sacan el diente, lo que va a pasar es que en corto espacio de tiempo, toda la estructura alveolar se va a colapsar, principalmente la estructura vestibular, la tabla vestibular. Todo eso se va a colapsar y para que tu paciente después pueda poner implante, vas a necesitar cirugías más grandes, sacar injerto de la rama, sacar injerto de mentón, por ejemplo. Entonces, cuando llega un paciente a su consultorio, a su clínica, y vas a sacar el diente, tiene que sacar el diente y hacer algo en este alvéolo. Si es implantólogo, puedes muchas veces sacar el diente y ya poner el implante en el mismo momento. Pero a veces no es implantólogo. ¿Y vas a sacar el diente? Sí, vas a sacar el diente. Pero ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo que llamamos preservación alveolar. Mínimo tiene que poner un injerto, un biomaterial y una membrana en este alvéolo. Esta es la indicación ideal. Mire este caso, esta paciente llegó a nuestro centro de posgrado con la necesidad de sacar la pieza 2.2. Tiene una lesión apical muy grande. Mire que la lesión apical es enorme. Tiene una tabla vestibular muy delgada, ¿sí? Y una tabla palatina también delgada. Si nosotros solo sacarmos ese diente y no hiciéramos nada, o sea, saco ese diente, hago la curetaje de la lesión y no hago más nada, ciertamente toda esta estructura se va a colapsar en 2, 3 meses. Entonces, para que eso no se pase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el diente de una forma mínimamente invasiva, que llamamos. Después vamos a curetear toda la lesión, ¿sí? Hacemos un pequeño decolado en la vestibular, un pequeño decolado en la palatina, y mire, llenamos este alvéolo y también el hueco donde estaba el quiste con hueso bovino, ¿sí? En este caso utilizamos el hueso porus de la marca Criteria, pero también hay otras marcas que te puedes utilizar, ¿sí? Pero lo importante es que llene este alvéolo, que llene este espacio del quiste con algún material de injerto. Arriba de este material de injerto, vamos a poner una membrana de teflón, que es de politetrafluoretileno. Es una membrana que no es reabsorbible y es impermeable, o sea, no permite la contaminación
de un lado para el otro. Cuando ponemos esa membrana en posición abajo de la encía y hacemos la sutura de la encía así, nuestro material de injerto abajo está protegido. La agua, la saliva, los alimentos no van más a contaminar nuestro material de injerto. Entonces, así va el paciente para su casa. Después de 3 semanas, vamos a sacar esa sutura y sacar esta membrana, ¿sí? Y después de 6 meses, ¿sí? En el total necesitamos aguardar 6 meses. Ahí ya podemos poner el implante, o sea, 6 meses después, ese va a tener el aspecto. Mire, se mantiene casi totalmente la estructura. Mire por la foto oclusal que hay un colapso muy pequeño en la zona vestibular, o sea, casi no se colapsó nada la estructura alveolar. Y cuando nosotros vamos a mirar la tomografía, acá tenemos los dos cortes, el corte inicial de la tomografía con la lesión apical y el corte 6 meses después, cuando ya ha realizado la preservación alveolar. Mire que se mantiene toda la estructura alveolar. Ahora sí podemos presar e instalar nuestro implante. Si deseamos hacer manejo de tejido, es algo que voy a hablar un poquito más adelante, pero también es muy importante. Hacemos el manejo de tejido, hacemos la corona provisional, ¿sí? Y así se va a avanzar el caso, miren. Acá hay una vista oclusal, ya, después de algunos meses utilizando su corona provisional. Mire como es un tejido de muy bonita calidad y el caso te puedes finalizar así, con las papilas posicionadas, todo bien, paciente muy contenta porque tenía un caso con un quiste grande, estaba desesperada, con medo de lo que va a pasar y con cirugías pequeñas. No hicimos grandes incisiones, no hicimos grandes decolados, no sacamos injerto de la rama, no sacamos injerto de mentón. ¿Pero por qué? Porque tenía su estructura mantenida. Sacamos el diente y ya le hicimos en el mismo momento su atención. Si nosotros solo sacamos el diente y no hacemos nada, certamente se colapsaba todo y necesitaba hacer injerto de rama o injerto del mentón. Bien, pero muchos casos cuando llegan a mi clínica, cuando llegan a mi centro de especialidades acá en Rio Branco, el paciente ya no tiene más el diente en la boca, ¿sí? O sea, ya perdió el diente hace 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, ¿sí? Este paciente me habla, doctor Claudio, yo perdí mi diente en la juventud. Con los años tuve hijos, mis hijos tuvieron que estudiar, toda mi plata fue para estudiar mis hijos. Ahora ya estoy más viejo, ¿sí? Ya no tengo más hijos pequeños, mis hijos ya están grandes, ya tienen su propia plata. Y ahora yo deseo cuidar un poco de mí. Y mi mayor sueño es poner implantes, es tener una rehabilitación implanto soportada que le va a permitir una sonrisa, que le va a permitir una mastigación, que le va a permitir un churrasco, ¿sí? Que el brasileño gusta mucho comer la carne, ¿sí? Este es el sueño de este paciente, ¿sí? Pero él me habla, ¿cree que me puedes ayudar? Y sí, certamente les podemos ayudar. Si hacemos una buena planificación, si hacemos un buen diagnóstico, una buena planificación, y ahí podemos hacer el plan de tratamiento para ayudar a este paciente, ¿sí? Mire este caso, por ejemplo. Este es un paciente acá de nuestro centro de especialidad, de acá de Rio Branco. Ese caso le fue finalizado en el inicio de este año, ¿sí? Inicio de ese año fue finalizado ese caso. Los doctores de Arequipa, ¿sí? Doctor de Arequipa fueron los que hicieron la atención de este paciente acá en Grois. El doctor Rodrigo Mundaca y la doctora Kiara Sucla de Arequipa fueron los que finalizaron el caso de este paciente. Entonces, ellos llegó a Grois con el objetivo de hacer implantes en la zona de la premaxila, ¿sí? Este es tu objetivo, porque muy joven perdió sus dientes. Cuando evaluamos su tomografía, mire que ello tiene una reabsorción muy importante, o sea, perdió el diente hace más de 10 años y poco a poco tuve una reabsorción muy importante de la estructura ósea. O sea, verdaderamente no tiene hueso suficiente para
hacer la instalación de los implantes. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos planificar para este paciente? Primero, una reposición del hueso, un injerto, ¿sí? Vamos a sacar de la rama, por ejemplo, para poner en la zona de la premaxila, ¿sí? Después, vamos a guardar 6 meses para instalar los implantes y después finalizarmos con la rehabilitación protésica. O sea, todo eso necesitamos explicar a nuestro paciente que vamos a hacer como un paso a paso, ¿sí? Entonces, organizamos con ello la primera etapa, que es la cirugía de aumento del hueso en la zona de la premaxila. Los doctores que operaron este paciente, ¿sí? Le hicieron exactamente el paso a paso, la secuencia que hay en nuestro libro, ¿sí? Donde enseñamos, básicamente, nuestro libro es un manual, donde enseñamos todo el paso a paso para se aumentar el ancho de zonas como la premaxila y que te vas a permitir poner implantes en posiciones mucho más adecuadas. Entonces, hace las incisiones, hace 2 descargas, ¿sí? Todo es un protocolo, todo es un paso a paso. Eso acá en Grois, en nuestro centro de especialidades, primero hacemos la clase teórica, después hacemos el rendición en maquetas y después el alumno va a la clínica para hacer en los pacientes, ¿sí? Entonces, todo es un paso a paso que es parte del entrenamiento que en corto espacio de tiempo te vas a llevar a otro nivel. Entonces, hicimos la incisión, hicimos el decolado, hicimos las crivas en la zona de la premaxila y ahora vamos en la rama para sacar el injerto que vamos a utilizar. Entonces, se hace una incisión rectilínea en la rama de la mandíbula, hace el decolado mucoperiosteal, para mirarmos bien el hueso. Ahí estamos decolando en la zona de la línea oblicua. Ahí ya está. Y ahora empezamos a hacer las osteotomías para sacar el injerto. Esta osteotomía podemos hacer con fresa y pieza recta, como ustedes están mirando, o también podemos hacer con piezo. Acá en Grois hay piezo y muchas veces también podemos trabajar con piezo para que sea mejor el postoperatorio. Entonces, los alumnos de Grois tienen la oportunidad de entrenar con las fresas convencionales y también con piezo cirugía. Entonces, poco a poco, estamos haciendo las osteotomías y ahora vamos a empezar a sacar el injerto que vamos a utilizar en la premaxila. Entonces, sacamos 2 bloques y esos 2 bloques vamos a poner en la premaxila. Entonces, acá está. Vamos a fijar un bloque en la premaxila. Entonces, vamos a hacer un hueco, sí, hacer una perforación con las fresas, una perforación en el bloque, una perforación en el hueso nativo del paciente y después vamos a poner un tornillo que va a hacer con que este bloque esté apegado al hueso nativo del paciente y no tenga movilidad, no tenga movimentaciones, porque tiene que estar estabilizado este bloque por 5 o 6 meses para que se pueda poner el implante. Del otro lado de la premaxila, los doctores hicieron una técnica que se llama screw tent pull, o sea, no hicimos un bloque convencional. Le pusimos tornillos cabeza más grande, dejamos las ruescas de esos tornillos expuestas y el otro bloque que sacamos de la rama, porque sacamos 2 bloques, el otro bloque entonces lo particulamos, lo trituramos y le pusimos en la forma particulada. Essa é uma outra forma de fazer uma reconstrução, ¿sí? Pode utilizar a forma em bloque convencional, pode utilizar esta técnica com tornillos cabeça mais grande, hueso particulado, puedes utilizar técnica de Curie, que vou falar um pouquinho mais adelante. Ou seja, existem diversos métodos, diversos tipos de cirurgias que te pode utilizar. Perdão. Acá 6 meses depois, mire que já melhoramos bastante o ancho para el paciente, ¿sí? Y acá una comparación. La parte superior son los cortes de la tomografía inicial y la parte inferior es el corte de la tomografía 6 meses después del injerto. Te puedes mirar claramente que tuvimos un grande aumento en el ancho, un grande aumento en el espesor. Y ahora sí, podemos instalar nuestros implantes en una posición adecuada. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar para instalar nuestros implantes
en una situación favorable para nuestra rehabilitación. Después de instalados nuestros implantes, acá ya pueden mirar que estamos ya en la parte protésica, ¿sí? Los alumnos hicieron una filla, porque instalamos implantes en los laterales, ¿sí? En la peça 1, 2 y la peça 2, 2, e hicimos una filla provisional de 4 dientes. Después de la filla, ahora vamos a hacer manejo de tejido blando, porque eso también es importante para mantener la salud alrededor de nuestros implantes. Entonces, hicimos manejo de tejido blando alrededor de nuestros implantes. Después de 2 meses del manejo del tejido, mire, ya como tenemos una estructura de tejido queratinizado muy mejor alrededor de nuestros implantes. Y ahora vamos para la parte final, que es la rehabilitación protésica para nuestro paciente. Entonces, acá ya está finalizado el caso del paciente, el paciente con sus dientes, ¿sí? Contento porque cambiamos sus sonrisas, ¿sí? Realizamos su sueño, ¿sí? Y verdaderamente transformamos su vida. Acá están los doctores, ¿sí? Que hicieron este caso, que hablé a ustedes, el doctor Rodrigo Mundaca y la doctora Chiara Stucla, son de la ciudad de Arequipa, en Perú. En el centro está el paciente de blanco y tenemos también la profesora Melina, que es considerada la mejor rehabilitadora acá de Brasil, juntamente con el doctor Bonfim, que apoyaron los alumnos en la parte final de la rehabilitación. Entonces, este paso a paso, ¿sí? Es lo que necesitamos hacer para entregar el sueño del paciente, ¿sí? No vamos a ser diferentes. Se llega un paciente que ya perdió sus dientes, que ya no tiene hueso, ¿sí? Vamos primero a poner el hueso para instalar implantes en posiciones adecuadas y después tenemos rehabilitaciones adecuadas para el paciente, para verdaderamente realizar tu sueño, ¿sí? Que es lo que busca el paciente cuando llega a nuestra clínica, ¿sí? En el pasado, como les mostré en el inicio de la clase, se pondría el implante, pero no tendría preocupación con la rehabilitación. Y los resultados salían muy mal. No se realizaba sueño del paciente. Verdaderamente se realizaba pesadelo a los pacientes. Yo siempre hablo a mis alumnos, ¿sí? Que la rehabilitación tiene que ser para nuestros hijos, ¿sí? No para nuestra suegra, ¿sí? Rehabilitación para la suegra, no, ¿sí? O sea, si es para nuestros hijos, para mi papá, para mi mamá, tiene que verdaderamente ser una rehabilitación excelente, que les va a realizar su sueño, ¿sí? Porque no voy a hacer algo mal para mi papá, para mi mamá, por ejemplo. Actualmente también tenemos la posibilidad de trabajar con flujo digital, ¿sí? Trabajamos con cirugía guiada, que mucho se utiliza acá también en DROIS. Es importante hablar que la cirugía guiada es una forma de optimizar el resultado para el paciente, tener un postoperatorio mejor, ¿sí? Menos edema, menos dolor, regresar más rápidamente a su trabajo, pero también la cirugía guiada no va a hacer 100% de sus casos, ¿sí? Cirugía guiada es siempre un plus, sí, es siempre algo muy interesante de se hacer, pero necesita saber también hacer la cirugía que le llamamos abierta. ¿Por qué? Porque no es todo paciente que vas a poder recibir cirugía guiada. Hay paciente que no tiene una apertura bucal, por ejemplo, suficiente para se trabajar con cirugía guiada. Y ahí tiene que hacer la cirugía convencional. Pero cuando trabajamos con cirugía guiada, tenemos resultados, por ejemplo, como esses acá. Mire, 2 implantes instalados y miren que básicamente hay un corte muy pequeño. Las personas a veces hablan que la cirugía guiada es una cirugía sin corte. Verdaderamente no es sin corte, porque el implante tiene que estar de abajo de la encía y dentro del hueso. Entonces siempre vas a necesitar tener algún corte, ¿sí? Pero es un corte mínimo, pequeño. Es lo que llamamos mínimamente invasivo. Y otra gran ventaja de la cirugía guiada es que precisión. O sea, la cirugía guiada es muy precisa cuando tiene, por ejemplo, un espacio más reducido cerca de las raíces
y desea poner tu implante con mucha seguridad, una opción es hacer cirugía guiada, porque ahí te vas a estar muy más seguro para la instalación de su implante. Bien, pero ¿cómo vamos a hacer para realizarmos una cirugía guiada en nuestro paciente? Básicamente, necesitamos trabajar con algo de tecnología, pero si no tengo la tecnología en mi consultorio, no hay problema. Puedo derivar mi paciente a un centro de radiología. En el centro de la radiología le van a hacer el escaneamiento, por ejemplo. Entonces, miren, si deseas trabajar con cirugía guiada, ¿cómo es el paso a paso? Imagínate un paciente que tiene algunos dientes, pero te vas a hacer una guiada para reponer algunos dientes. Necesita siempre una tomografía computadorizada. Ese es el número uno, tomografía computadorizada. Si no tiene en su centro, si no tiene en su consultorio, derivas tu paciente a un centro de radiología para sacar la tomografía. Dos, necesita también un escaneado, ¿sí? Necesita escaneamiento de la boca del paciente, ¿sí? O también se puede escanear el modelo de yeso, ¿sí? Si usted tiene el escáner, usted hace el escaneamiento. Si usted no tiene escáner en su consultorio, te puedes derivar tu paciente hasta un centro de radiología que haga el escaneamiento para usted. Pero verdaderamente necesita de esas dos cosas. Tomografía computadorizada, escaneamiento de la boca del paciente. Con essas duas coisas, aí podemos trabalhar em el software, ¿sí? Aí podemos trabalhar em um software de planificação. Através desse software, aí sim vamos posicionar nosso implante em la posição ideal. Mire, existem diversos softwares que te puedes utilizar. Uno de los más utilizados en todo el mundo se llama Exocad, pero hay otros, Trihape, hay varios otros, ¿sí? El Exocad es uno de los más conocidos, de los más simples de se utilizar, ¿sí? Y que te vas a permitir poner entonces el implante con base a la tomografía y al escaneado. Entonces acá están mirando, ¿sí? La planificación de la instalación de cirugía guiada de dos implantes. Mire que en el Exocad ya es posible poner el implante, ¿sí? Es posible ya planificar el implante y planificar también la corona protésica, ¿sí? O sea, una corona provisional. Yo puedo llegar para operar mi paciente con una guía quirúrgica para instalar mi implante guiado y ya con mi corona protésica provisional para hacer una carga inmediata, por ejemplo. No hay ningún inconveniente. Acá en Grois hacemos eso. Cuando vamos a posicionar el implante, ¿sí? En el Exocad, ¿sí? El odontólogo a veces puede tener el entrenamiento y hacer toda la planificación de la cirugía guiada en el Exocad. Pero si no tienes el entrenamiento, si no tienes el conocimiento, no te preocupes. Derivas también esta parte para un centro de planificación. De la misma forma que cuando tomas una impresión de tu paciente y necesita hacer coronas, les puede derivar a un protético, ¿sí? A un laboratorio de prótesis, ¿sí? Acá también. Después que tiene la tomografía y tiene el escaneado de la boca del paciente, si no desea usted mismo hacer la planificación, puedes derivar este paciente, derivar esta planificación para que un laboratorio le haga. Este laboratório pode estar em Lima, pode estar em São Paulo, pode estar em Rio de Janeiro, pode estar em Japão, ¿sí? Ou seja, em qualquer local do mundo, porque é todo online, através de software, ¿sí? En la secuencia después que se hace la planificación en el software, ¿sí? El paso es la impresión de la guía. La impresión de la guía quirúrgica, acá ustedes están mirando una guía quirúrgica en la boca del paciente. La impresión de la guía quirúrgica se hace a través de impresora 3D, ¿sí? La impresora 3D no es costosa y es muy fácil de manejar también. La impresora 3D nosotros mismos podemos tener en nuestro consultorio, en nuestra clínica, y hacemos la impresión de la guía.
O sea, acá tiene la guía para su cirugía guiada, muy simples. Entonces, voy a repetir. Necesitas una tomografía y un escaneamiento. Se não tem tomógrafo, se não tem scanner, deriva tu paciente a um centro de radiologia. Depois vas a necessitar planificar a guiada em um software. Nós outros mesmos podemos fazer isso ou podemos derivar esta planificação para um centro de planificação de cirurgia guiada, um centro digital. Esse centro digital pode estar em qualquer local do mundo, em Brasil, em Peru, em China, em Japão, em Estados Unidos. Porque ele vai fazer a planificação e vai enviar a você, a seu WhatsApp, a seu correio, para que mires a planificação. Se a planificação está lista, o próximo passo é fazer a impressão 3D. Para fazer a impressão 3D, necessita ter uma impressora 3D. A impressora não é custosa, uma impressora para imprimir uma guia é uma impressora pequena, acá em Brasil com 3, 4 mil reais, ¿sí? Algo cerca de 3 mil soles, por exemplo, te compras uma boa impressora 3D para fazer as impressões de tu guia quirúrgica. E a guia quirúrgica é esta que está agora na boca de nossa paciente e que vamos avançar agora com nossa cirurgia, ¿sí? Então, quando temos nossa guia quirúrgica, aí podemos fazer a cirurgia. Quando vamos fazer a cirurgia guiada, necessitamos um kit de fresas, que também é um kit específico para a cirurgia guiada, porque as fresas são mais grandes, ¿sí? Então, les vou mostrar um vídeo com todo o passo a passo de uma cirurgia guiada, ¿sí? Que nos vai mostrar, que les vai deixar claro toda a sequência. Pero, basicamente, estes dois pequenos huecos, um em la pieza 1.4 e o outro em la zona de la pieza 2.4, é onde se vai fazer a perfuração e onde se vai a instalar o implante. Então, vamos mirar o vídeo. Então, esse acá é o vídeo onde hicimos a instalação do implante por cirurgia guiada e já hicimos uma provisionalização imediata para o paciente. Isto, então, miren todo este passo a passo através desta cirurgia. Quando chegou esta paciente a nosso centro de especialidades acá em Grois, este caso hicimos em 2023, ¿sí? Le tomamos então a tomografia e le tomamos um escaneado, le escaneamos sua boca. Com base em isso, planificamos em el software, ¿sí? Para termos uma guia, que vocês estão mirando agora, e também planificamos e hicimos a impressão de suas coronas provisionais para hacermos a captura al final de la cirugía en caso de buen torque. Entonces, acá ya está la paciente anestesiada, la guía posicionada, y miren que ahora estamos empezando a hacer el fresado para instalación del implante. Es una secuencia de fresado donde se va aumentando el diámetro, se va aumentando el grosor de las fresas con el objetivo de instalar nuestro implante. Entonces, mire que todo el tiempo hacemos una grande irrigación con suero fisiológico. Eso es muy, muy, muy importante. Tal vez ese sea uno de los puntos más críticos de la cirugía guiada, la irrigación, porque hay una anilla y la fresa se ingresa muy pegada a la anilla. Entonces, tiene que hacer una irrigación buena. El auxiliar tiene que estar mirando y haciendo una irrigación directamente a la fresa para no acalentar el hueso. Entonces, acá ya estamos poniendo el implante. El implante tuvo buen torque, casi 60 newtons de torque. Y ahí ahora vamos a avanzar para trabajarmos con la rehabilitación protésica. Ya estamos poniendo el aditamento protésico, ¿sí? Y ahora vamos poner la corona protésica. Pueden mirar que ya está con la corona protésica posicionada. Esta corona protésica, ¿sí? Provisional, es la que planificamos en el software y lo hicimos a través de impresora 3D. Ahora estamos haciendo la captura en la boca y vamos a trabajar tu perfil de emergencia, trabajar tu acabado, trabajar tu polido para que el paciente vá para su casa con un excelente resultado. Entonces, miren que es una cirugía bien rápida, que no tiene grandes cortes, que es una cirugía muy precisa
y que te dejas tu paciente muy contento con todo eso, ¿sí? Sem dúvida, é algo que os odontólogos necessitam fazer em sua clínica, necessitam oferecer para seus pacientes, ¿sí? Claro, como expliquei a vocês, não é para 100% de los pacientes. Há casos onde é impossível fazer a cirurgia guiada porque não têm uma boa abertura bucal, por exemplo, ¿sí? Pero para muitos casos, o paciente se vai beneficiar-se do resultado da cirurgia guiada, como falei a vocês, uma cirurgia mais tranquila, menos tempo operatório, não tem ponto normalmente, ¿sí? Vas a regressar mais rapidamente a seu trabalho, ¿sí? Então, há várias vantagens da cirurgia guiada, por isso, acá em Grois, é parte do ensinamento. O aluno que faz especialidade em Grois, le vamos a entrenar, le vamos a capacitar, ¿sí? Le va a tener uma imersão, ¿sí? Em cirurgia guiada. Agora vou mostrar um caso que é um caso bem interessante, porque a cirurgia guiada, ¿sí? É muito buena, ¿sí? E nós temos em nossa cabeça, muitas vezes, que a cirurgia guiada sempre não há colgajo, não há ponto, ¿sí? Pero isso não é verdade. Há alguns casos que necessitamos fazer uma regularização del reborde, por exemplo, que aí necessitamos fazer colgajo, e mesmo assim podemos poner os implantes guiado, ou seja, guiada, cirurgia guiada significa que é através de uma guia quirúrgica que foi planificada por computadora, ¿sí? Verdadeiramente não é por não ter curte, ¿sí? Ou seja, a cirurgia guiada normalmente não tem curte, pero há casos de cirurgia guiada que se necessita fazer curte de la encía, decolado de la encía, ¿sí? Para hacer una regularización del hueso, y fue el caso de esta paciente que voy a mostrar su caso para ustedes. Então, mire, essa é uma paciente desdentada total, ¿sí? Não há nenhum diente em sua boca. Tem suas próteses antigas e deseja cambiar suas próteses antigas. Verdadeiramente é dizer uma híbrida, deseja ser uma híbrida com implantes na parte superior e na parte perdão. É deseja ser uma híbrida com implantes na parte inferior, na mandíbula, ¿sí? E na parte superior não há muito hueso para ser implante. Então, em este primeiro momento, vai ser solamente uma prótese total nova, ¿sí? E um pouco mais adelante, é que vai ser injerto para poner implantes na parte superior. Bueno, nós planificamos fazer esse caso totalmente em flujo digital, ¿sí? Em este caso, normalmente, é um caso grande, desafiador, porque fazer todo isso em flujo digital não é tão simples. Necessitamos ter apoio de um bom laboratório digital, ¿sí? Que foi o que tivemos em esse caso. Então, quando vou fazer um flujo digital, uma cirurgia guiada, ¿sí? De um diente, por exemplo, como esse caso anterior, é bem tranquilo de fazer. Mas quando já vou fazer um desdentado total, aí é um pouco mais difícil. Bien, pero mire lo que hicimos inicialmente. Entonces, acá está la paciente con su prótesis antigua, una paciente bonita. Miren la paciente en su sonrisa. Acá, cuando sacamos sus prótesis y le solicitamos hacer una sonrisa. Acá es la tomografía de la mandíbula de la paciente. Se puede mirar que es una mandíbula bastante reabsorbida, pero hay hueso suficiente para instalar los implantes para se hacer una prótesis híbrida. Te puedes mirar también que en la mandíbula tiene um reborde, ¿sí? Com hilo de cuchillo, ¿sí? Um reborde bem delgado, e por isso vamos necessitar fazer uma regularização desse reborde. Em la parte superior, a paciente não tinha grossor, não tinha ancho suficiente para instalar os implantes, então, um pouco mais adelante, creio que 2025, ela vai fazer os injertos para depois fazer uma reabilitação com implante. Então, em este momento, a planificação de ela é uma nova total, se hacer uma prótese total superior e uma prótese híbrida arriba de implantes inferior. O primeiro passo que hicimos em este caso, através de flujo digital, foi o escaneado de la boca da paciente. Mire que não há nenhum diente, só há o reborde, ¿sí? Então, le escaneamos totalmente o reborde de la maxila e também o reborde de la mandíbula de la paciente. Para trabalharmos em el software, ¿sí? Então,
Ya tenemos la tomografía de la paciente y ahora tenemos el escaneado de su reborde superior e inferior. Con base en eso, el técnico digital, ¿sí? Hice para nosotros una placa base y rodetes, ¿sí? Porque la paciente no tiene ningún diente, entonces necesitamos crear las referencias. Entonces yo hice en el software una placa base y después de la impresión de la placa base, le puse cera para tenermos rodetes de cera. En este momento estamos ajustando los rodetes de cera para la paciente, o sea, solicitamos que ella haga una sonrisa para hacer la marcación de la línea media, de la línea de los dientes caninos, para mirar el corredor bucal, ¿sí? Después de eso, tomamos una impresión con silicona leve, ese amarillo que ahora ustedes pueden mirar en los modelos. Entonces, acá están los modelos, ahora nuevamente en el software, ¿sí? Y el próximo paso, los enfilados dentales. El técnico digital va a poner los enfilados dentales y hacer la impresión de los enfilados dentales para hacermos una prueba en la boca de nuestra paciente. Entonces, acá están los enfilados dentales. Ahora va a imprimir y nosotros vamos a probar en la boca de la paciente. Entonces, solo para que todos tengan buena comprensión, paso 1, una tomografía. Después le escaneamos el reborde, ¿sí? Y ahí tenemos tomografía y escaneado en el software. El técnico digital, que maneja muy bien el software de este laboratorio acá, que es un excelente laboratorio digital de Brasil, que se llama Exacti, ¿sí? Ello entonces hice el diseño de una placa base, imprimió en impresora 3D y le puse cera para tenermos rodetes. Nosotros ajustamos el rodetes en la boca de la paciente y tomamos una impresión con silicona leve. Fue hecho el escaneado de los rodetes y ahora en el software le fue ponido los dientes, ¿sí? Les fue hecho la colocación de los dientes y ahora tenemos acá la prueba de los dientes en la boca de la paciente. No se preocupen con el blanco, es porque no hay maquillaje, ¿sí? Al final, cuando hice la maquillaje en los dientes, ahí va a estar en una color más agradable. Pero ¿qué necesitamos mirar en este momento en la prueba de los enfilados dentales? Necesitamos mirar la línea media, si está correcta, la línea canina, ¿sí? Necesitamos mirar si hay una exposición en sonrisa, necesitamos mirar si hay corredor bucal está adecuado, si el antero posterior y el vertical está adecuado también para la paciente. Si todo eso estuviera adecuado, ahí que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una nueva tomografía para la paciente con esas marcaciones, con gutapercha, por ejemplo, con esas marcaciones para que el técnico pueda hacer la planificación ahora de la cirugía guiada, de una guía quirúrgica para instalación de nuestros implantes. Entonces, tomamos una nueva tomografía de la paciente, mire la nueva tomografía, en la parte superior verdaderamente no hay nada del hueso. Con base a esa tomografía, el técnico ahora pone los dientes en posición y puedes planificar dónde va a salir mejor la instalación de los implantes para hacer la guía, ¿sí? Entonces acá está planificando los implantes del técnico. Miren, el doctor Gregorio es un excelente técnico acá de Brasil, de la parte de digital, ¿sí? De cirugía guiada. Entonces, en este momento, doctor Gregorio planificó a nosotros dos guías. Una primera guía para hacermos la regularización del reborde y una segunda guía para hacermos la instalación de los implantes. Eso es muy, muy, muy importante. En esos casos complejos así, donde se va a necesitar regularizar el reborde y después poner implante, verdaderamente necesitamos dos guías quirúrgicas, como dice el doctor Gregorio. Entonces, acá está la planificación en computadora, ¿sí? Y ahora vamos para la práctica, ¿sí? Ahora vamos para el paciente. Ya el doctor Gregorio hizo la impresión de las guías quirúrgicas, esa es la guía de regularización.
y hice también la guía de instalación de los implantes, como ustedes pueden mirar. Entonces, son dos guías. Primero, una para regularizar el reborde y después una segunda para instalar los implantes. Y así se quedó la planificación. Entonces, eso fue lo que el doctor Gregorio envió a nosotros acá para hacermos la cirugía. Y acá ya está la prótese, ¿sí? Todo es en flujo digital. Después de instalarmos los implantes, se sale bien el torque, ya vamos a hacer una captura de la prótese para la paciente. Una prótese también totalmente en flujo digital. Es una prótese provisional, si no es la prótese definitiva, es una prótese provisional, la prótese de la mandíbula y la prótese también de la maxila. Pero cuando llega el paciente para la cirugía ya tenemos todo, ¿sí? Tenemos tu guía de corte del hueso, tenemos tu guía de instalación del implante, tenemos la prótese para la captura de los implantes en la parte inferior y tenemos la prótese total para instalación en la parte superior. Vamos ahora entonces para la cirugía. Como expliqué a ustedes, es una cirugía guiada, pero es una cirugía con colgajo. Vamos a necesitar hacer incisión y decolado. Ustedes pueden mirar en este momento que yo estoy haciendo la incisión en el reborde. En ese caso, yo mismo quien hice la cirugía acá en Grois. Entonces, mire, hice una incisión en el reborde. Ahora el próximo paso es hacermos un decolado mucoperiosteal. Entonces, poco a poco, muy cuidadosamente, vamos haciendo el decolado mucoperiosteal para tenermos una buena exposición de el hueso. Ahora que ya está expuesto el hueso, mire que hay un reborde muy delgado, hay como un hilo de cuchillo, un hilo de cuchillo, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer? Poner la primera guía para después hacermos la regularización. Entonces, la guía es fijada en el hueso, como ustedes pueden mirar, nosotros posicionamos la guía y le fijamos en el hueso. Y después de fijado, se puede mirar claramente que ahora se tiene exactamente el hueso que se debe remover para sacar la parte delgada del hueso. Entonces, con piezoquirurgia o con una fresa, en este caso fue con piezoquirurgia, le quitamos todo el hueso que está arriba de la guía de corte, para que el hueso esté, para que el reborde se quede bien planificado. Y acá está, después de sacado la parte delgada, está el reborde planificado. El próximo paso ahora es poner entonces la guía para instalación de los implantes. Mire, si hay un imán, a través de este imán las guías se van a pegarse y ahí no se va a salir más de posición. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? El fresado. Vamos a fresar con bastante irrigación los 4 sitios, ¿sí? Porque son 4 implantes que vamos a posicionar. Y acá está, después de fresado, ya vamos a hacer la instalación de los implantes. Entonces, instalando un implante. Poco a poco vamos a instalar el implante. Y acá con los 4 implantes ya instalados. Los 4 implantes tuvieron excelente torque. Entonces, podemos avanzar para la captura de la prótese que ya hicimos en el flujo digital. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a poner los aditamentos, ¿sí? En este caso, aditamentos para casos múltiplos, ¿sí? Entonces, vamos a instalar 4 aditamentos, hacer el torque de esos aditamentos. Acá ya están los 4 aditamentos. Y vamos también poner las cufes de titanio, ¿sí? Y hacermos la sutura, como ustedes pueden mirar. Entonces, les pusimos 4 aditamentos, arriba de los aditamentos, les pusimos las cufes de titanio e hicimos la sutura. Ahora vamos a venir con la prótese, ¿sí? Ahora vamos a venir con la prótese para hacer la captura. Mire, la prótese se adapta perfectamente arriba a las cufes de titanio. Y los huecos de la parte lingual, ahí después les vamos a tapar también. Pero acá está entonces la prótese ya capturada y afijada.
y este es el resultado final. Una prótese provisional inferior e uma prótese provisional superior, ¿sí? Ou seja, uma cirurgia toda em flujo digital. Tomografia, escaneado, se hace toda a planificação em software, imprime a guia, imprime as próteses, por exemplo, ¿sí? Te vas para tu cirurgia, se tem uma guia para a regularização do reborde, se tem uma guia para a instalação de los implantes e, al final, se captura a prótese que foi realizada através de impressora 3D. Esse é o máximo de tecnologia que temos na atualidade para fazer essas próteses provisionais imediatamente para nosso paciente e o paciente sai contento com uma grande sonrisa e vai para sua casa com a realização de el sueño. Para finalizarmos, doutores, a implantologia hoje é uma especialidade muito dinâmica, ¿sí? Eu sempre hablo que a implantologia cambia, caminha muito rapidamente. Um implantólogo que hice implantologia, que hice uma especialidade em implantologia há 5 anos, e não estás estudando, já estás muito ultrapassado, ¿sí? Porque já não conhece o conceito de cirurgia guiada, já não conhece o conceito de flujo digital, já não maneja mais terridoblando, por exemplo, ¿sí? Não sacas injertos de la rama. Esse é um implantólogo que necessita actualizar-se, ¿sí? Que necessita estar sempre buscando conhecimento, porque a implantologia verdadeiramente é uma especialidade fenomenal que nos permite reabilitar muitos pacientes, realizar seus sonhos e poner plata em nosso bolsillo, ¿sí? A melhorar a vida de nossa família, a melhorar a vida de nossos filhos, ¿sí? A termos vacaciones, ¿sí? Todo isso através de uma implantologia, ¿sí? Pero temos que fazer com qualidade, temos que fazer com conhecimento, temos que fazer com planificação reversa, planificação inversa, para que em el final del tratamento del paciente les vamos a realizar tu sonho e não lhe entregar um pesadelo, ¿sí? Pesadelo não, nem para a sogra, nem a suegra le devemos entregar pesadelo. Por isso, a planificação é fundamental. Às vezes chegam os alunos acá na especialidade e me hablam assim: doutor, quando vou a poner mi primeiro implante? E eu te hablo, cálmate. Poner implante é muito fácil. Qualquer uno pone implante, pero tiene que poner el implante de forma adequada, em local adequado, em posição adequada, com base a la prótese, ¿sí? Por isso chamamos planificação reversa ou planificação inversa. Poner implante qualquer uno pone, pero planificar, instalar o implante em posição adequada, fazer um injerto de la rama, fazer um manejo de tejido, ¿sí? Esto es el diferencial que se tiene en la implantología actualmente, ¿sí? Trabajar con calidad. A veces me hablan, doctor, ¿cuántos implantes voy a poner en la especialidad en Grois? ¿Cuál es el número de implantes que voy a poner? Y yo hablo, ese no es lo más importante. Poner implante te puede poner cuantos desear, pero tiene que saber planificar. Tiene que poner el implante en local adecuado, tiene que saber sacar una rama, tiene que saber manejo de tejido blando, ¿sí? Todo isso é que é lo mais importante, porque se sabes todo isso, vas a reabilitar su paciente. Reabilitar é muito mais que poner implante, ¿sí? Podemos trabalhar com as fresas convencionais, como hablé a ustedes, como também com piezoquirurgia. Acá em Grois há piezo que le utilizamos para sacar os injertos, por exemplo, fazer a elevação de piso del seno, ¿sí? Hacer todo isso para nossos pacientes. Hola, doctores, ¿qué tal? Yo soy Claudio Esse é Falla, um vídeo coordinador general de los... onde eu hablo os principais motivos, as principais vantagens de estudar, de fazer sua especialidade de implantologia acá em Grois. E a principal vantagem, ¿sí? É que somos um centro, ¿sí? Que temos vários diferenciais, ¿sí? O primeiro diferencial, a cercanía, ¿sí? Estamos muito cerca de Perú, de Equador, de Bolívia, ¿sí? O custo para chegar acá é muito baixo, ¿sí? Temos atualmente vários grupos de implantologia, de ortodôncia, temos harmonização,
Vamos a empezar ahora endodoncia, tenemos rehabilitación oral también, o sea, tenemos varias especialidades Perú. acá en Grois. Otro punto fundamental es la calidad de la enseñanza. Los profesores que dictan acá en Grois se vienen de São Paulo, de Rio de Janeiro, para dictar para los alumnos. Por ejemplo, un ejemplo es la doctora Melina, que es una de las mejores rehabilitadoras acá do Brasil en el año 2022, ¿sí? Recebeu el título de mejor rehabilitadora de todo São Paulo, ¿sí? El doctor Luis Violín, que es un maestro que dicta biología de la ósea integración, biología de los injertos en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en Rusia, en China, en todos los locales del mundo, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los ejemplos de maestros que dictan acá en Grois. La otra ventaja también es la cantidad de pacientes. Acá Rio Branco es una zona virgen. Le permite que los alumnos hagan un montón de cirugías, ¿sí? Pero como hablo a ustedes, no es solo cirugías. Verdaderamente les permite que los alumnos hagan grandes rehabilitaciones. Rehabilitaciones unitarias, rehabilitaciones múltiplas, rehabilitaciones totales, prótese híbrida, carga inmediata, manejo de tejido, injerto en bloque, de la rama, del mentón, ¿sí? Flujo digital, o sea, todo eso les va a ser permitido para los alumnos. Vários alunos de Grois que já terminaram a especialidade já têm seus títulos registrados através de SUNEDO, através de colégio odontológico. Ou seja, você quede tranquilo que te vas a terminar a especialidade, te vamos entregar tu título, te regresas a Peru e lo registras tranquilamente. Nuestra enseñanza es una enseñanza personalizada. Cerca de cada trío de alumnos se tiene un profesor que está cerca para enseñar. Quien hace la atención de los pacientes son los alumnos, pero el profesor siempre está cerca para hacer la orientación. Entonces, tenemos especialidades de implantología. Ese año empezamos, en febrero el grupo 18, en abril el grupo 19 y 20, y ahora en octubre el grupo 21. Entonces empezamos varios grupos de implantología en este año, todos con vacantes agotadas, ¿sí? Y ahora, en el próximo año, en marzo de 2025, 10 de marzo de 2025, vamos a empezar más un grupo. Si hay alguno interesado, nos puede contactar, ¿sí? Las vacantes ya están con 50% agotadas, más o menos. Tenemos también la especialidad de ortodoncia, donde se maneja casos quirúrgicos, donde se maneja casos convencionales también. Entonces, acá es un caso quirúrgico, por ejemplo, que realizamos. Acá caso convencional, con hierarquies, con varias formas de hacer la atención para los pacientes, ¿sí? Las vacantes de ese año también agotadas. Para marzo del próximo año ya está 70% de las vacantes agotadas para la especialidad de ortodoncia. Tenemos también la especialidad de rehabilitación oral acá. La especialidad de rehabilitación oral, primero tiene que hacer implantología. Terminas implantología y ahí después es que te puedes empezar en la especialidad de rehabilitación oral. Entonces, los alumnos hacen implantología en Grois y después se continúa avanzando para hacer la especialidad de rehabilitación oral. Tenemos también la especialidad de armonización orofacial acá, ¿sí? Es una especialidad que se cambia también la vida de muchos pacientes. Tenemos un nuevo grupo que va a empezar en 31 de marzo. Tenemos grupo actualmente, ¿sí? Que fue agotado ese año. Y para el próximo año, en 31 de marzo, vamos a empezar un nuevo grupo. Tenemos también la especialidad de endodoncia, ¿sí? 31 de marzo también va a empezar la especialidad de endodoncia. El grupo ya está bien avanzado con varios alumnos y en 31 de marzo vamos a empezar esta especialidad también con un grupo de maestros de São Paulo. Acá es parte de Grois, una pequeña parte de los profesores de Grois. Estoy yo, está la doctora Melina al centro, está el doctor Luis Violín, ¿sí? Y de atrás tenemos varios otros profesores que son muy importantes de nuestra especialidad de acá para extranjeros. Dejo acá mis contactos.